y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, a quienes están aquí, a quienes nos acompañan en las redes. Yo quisiera agradecer enormemente a las coordinadoras de este espacio fantástico que nos reúne una vez al mes, ya de manera muy tradicional, a las doctoras Guadalupe Morán, a la doctora Flavia Freidenberg, por invitarme esta vez en rol de ponente y obligarme de alguna manera a sentarme a hacer lo que tenía que hacer ahora después del proceso electoral, que es pues ponerme a mirar cómo hemos quedado con la paridad después de las elecciones de 2024. Entonces, por supuesto, lo que les quiero comentar todavía como anticipando un poquito algunos de los datos y algunas de las reflexiones, es que todavía algunos de los datos que vamos a ver están sujetos a cambio porque técnicamente en las entidades federativas, en varias de ellas, el proceso todavía no ha terminado. Algunas de las asignaciones de escaños todavía están sujetos a las vías de impugnación, o sea, todavía no terminan toda esa cadena que puede resultar en algunas modificaciones ligeras. Lo mismo ocurre con resultados en algunos municipios, en algunas entidades. Entonces, son, digamos, resultados todavía un tanto preliminares por la parte de varias de las entidades federativas. Y pues, por supuesto, como suele ocurrir en ese espacio, que suele ocurrirnos a varias que presentamos, sigue siendo esto un trabajo en desarrollo. O sea, es un primer borrador y pues recibir los comentarios de mis queridos Mariana y Cristian es un privilegio y también sé que me va a ser de mucha ayuda para seguir aterrizando y pensando esta investigación y en ese sentido también todos los comentarios de quienes están aquí y quienes nos ven en redes son más que bienvenidas y yo sé que me van a ayudar muchísimo a seguir pensando. Entonces, si les parece bien, em, voy a compartir mi presentación que he preparado para ustedes. Espero que ya se puede ver. La tengo aquí para Así es. compartir algunos datos. Entonces voy avanzando. No quiero detenerme mucho en la parte de contexto, que creo que el caso mexicano ya es bastante conocido y también lo hemos discutido ya muchas veces en este mismo espacio del observatorio de nuestro seminario permanente. Pero bueno, México lleva pues, 3 décadas prácticamente con una serie de transformaciones que son similares a las que hemos visto en otros países de la región, que han iniciado con las cuotas en los 90, siguiendo de alguna manera el ejemplo de la ley de cupos argentina, pero de manera muy modesta, con unas cuotas no vinculantes, meras recomendaciones a los partidos políticos, pero que paulatinamente se han estado convirtiendo en medidas pues cada vez más robustas, más fuertes, tanto a través de las reformas que se han estado realizando a la legislación electoral, como por parte de la actuación de las mujeres políticas, de las mujeres en los partidos políticos, de las mujeres en los movimientos feministas y el movimiento amplio de mujeres, y también con una intervención muy importante de las autoridades electorales, el IFE, después el INE, su contraparte, digamos, jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que paulatinamente han estado también elevando el grado de exigencia hacia los partidos políticos y también vigilando de manera cada vez más pues, atenta y efectiva el cumplimiento de esas medidas por parte de todos los partidos políticos. Gracias a esa evolución, hemos pasado de las cuotas, primero de 30%, después de 40%, a la paridad constitucional en las postulaciones con la reforma de 2014, que ahorita vamos a ver el impacto tan importante que tuvo en el acceso de las mujeres a los espacios legislativos y que esas mujeres que han llegado han logrado establecer, promover otro nivel, digamos, más alto de exigencia todavía con la reforma constitucional de 2019 llamada reforma de paridad en todo, que obliga ahora sí ya no solo a una postulación paritaria de las candidaturas, pero también a una integración paritaria de los órganos del Estado en los 3 poderes, en los 3 niveles, pero que vamos a ver en un momento que no en todos los espacios y no en todos los niveles se cumple a cabalidad. Em, esa evolución, bueno,
esas exigencias, pues lo que estoy buscando con este trabajo es tratar de examinar entonces qué efectos han tenido esas reglas de la paridad que establece la legislación mexicana en la actualidad para el resultado de las elecciones 2024, o sea, qué tan cercanos o lejanos estamos de la paridad en las legislaturas, tanto en la federal como en las estatales, pero también en los municipios. Y ahí un aviso, por el momento solo he podido trabajar las presidencias municipales porque otra vez en varias entidades federativas la asignación, la distribución de las regidurías todavía no concluye o todavía está sujeta a la revisión judicial, por lo que pues, no hay acceso a los datos pues, certeros y suficientes como para avanzar con este análisis. Pero bueno, la idea era entonces explorar esos efectos de las normas de la paridad en cómo queda la paridad ya en la integración de los órganos y mirar esos resultados justo en diferentes niveles de gobierno, pero también entre los partidos políticos. Entonces, pues el trabajo parte de la comprensión de la representación política desde la perspectiva de género, siguiendo a Pitkin, a su construcción teórica de las 4 dimensiones de la representación, la formal, la descriptiva, simbólica y sustantiva. Aquí básicamente es la exploración de la descriptiva, es decir, de cómo quedan ya integrados los órganos representativos, los legislativos, las presidencias municipales y pues reconociendo, buscando justo entender por qué hay ciertas variaciones. Entonces se realiza un análisis cuantitativo de los resultados, recopilación de los datos a nivel federal, estatal, municipal, la comparación entre diferentes niveles de gobierno, entre los partidos políticos y hasta dónde dan, digamos, los datos y las posibilidades, cierta exploración longitudinal de las tendencias. Entonces, no estoy midiendo bien mi tiempo, bueno, aquí ya con el reloj. ¿Cómo quedamos? ¿Cuál es el panorama? Si miramos la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso Federal Mexicano, aquí en esta gráfica pueden observar toda la evolución, bueno, toda desde 88, donde podemos ver que hemos partido pues, de los niveles realmente muy bajos, unos 11, 9 puntos porcentuales de la participación femenina, alcanzando pues un 42 tras la primera reforma de la paridad y logrando ya los congresos paritarios en las elecciones de 2018, prácticamente un equilibrio muy grande, prácticamente la paridad numérica que sí se alcanza en 2021 y también ahora en 2024. Algo similar estamos observando en el caso del Senado, donde se logra representación exactamente paritaria, o sea, numéricamente, con 64 senadoras, 64 senadores, en que aquí ya, que también en un momento exploraremos para cada diputados, podemos ver ciertas pues, variaciones por partidos políticos. Hay partidos donde las mujeres inclusive dominan en los grupos parlamentarios, como sería el caso de Morena. Hay algunos que logran la paridad pues, perfecta en sus grupos parlamentarios, como el PAN o el PRI, y hay otros donde pues, se sigue manteniendo ese dominio masculino en la integración de los grupos parlamentarios, como sería el caso del Verde o también como sería el caso del MC. Tenemos entonces una paridad global, pero no necesariamente una paridad en la composición de todos los grupos parlamentarios. Un aspecto muy interesante que está ocurriendo es cómo llegan las mujeres o a través de qué principios selectivos llegan las mujeres. Recordemos que el Congreso Federal Mexicano, al igual que los estatales, se elige bajo un sistema electoral mixto. Eso quiere decir que para la integración de un mismo órgano utilizamos 2 principios selectivos distintos, en este caso mayoría relativa y representación proporcional. En México históricamente hemos estado batallando para que las mujeres logren
logren esos accesos a los cargos a través de mayoría relativa. La representación proporcional, por muchas razones, ha sido como más amigable para la aplicación de la cuota, que tiene que ver con el propio, digamos, diseño de los mecanismos, pero también tiene que ver con una excepción que históricamente y por mucho tiempo se mantuvo en la normativa electoral y que permitía a los partidos políticos no postular a las mujeres o no cumplir con la cuota si realizaban las elecciones pues, democráticas para definir sus candidaturas por la vía mayoritaria. Lo que podemos observar en este momento es que en varios casos, bueno, que vemos entre diferentes partidos diferentes resultados en cuanto al acceso de las mujeres por la vía de mayoría y por la vía de la representación proporcional. Entonces, por ejemplo, pueden observar que hay partidos que logran pues, una paridad, o sea, logran incorporar la mitad de las mujeres por la vía de mayoría y por la vía de representación proporcional, mientras hay otros partidos que de manera muy marcada logran incorporar o ingresar a la mayoría de las mujeres todavía de manera muy tradicional por la vía de representación proporcional. Eso es una de mis hipótesis para explicar por qué todavía existen esas disparidades, tiene que ver con la manera en la que se distribuye hoy em, el dominio político de de los partidos en el territorio mexicano, donde pues ya sabemos de los resultados generales de las elecciones 2024, Morena se está convirtiendo pues en un partido con un dominio, ¿no? O sea, no diría, definitivamente no es un partido hegemónico, vamos a ver, todavía falta para decir, ya se está convirtiendo, digamos, en partido dominante en ese tablero político de México, y eso facilita para que pues este partido introduzca una cantidad considerable de las mujeres por la vía de mayoría relativa y donde los partidos políticos restantes, cuya capacidad de ganar los distritos uninominales a nivel federal y a nivel estatal en general ha estado afectada de manera pues, muy significativa por la distribución de las preferencias electorales, pues batallan, digamos, con la postulación efectiva de las mujeres y donde lo que observamos en esa lógica de la implementación de algunas de las reglas que establece la ley mexicana, en este caso específicamente la regla que prohíbe a los partidos políticos a colocar a las mujeres únicamente en los distritos perdedores y que busca entonces un equilibrio en los tres segmentos que calculan o que analizan las autoridades mexicanas, que es de competitividad alta, mediana y baja. Pues, ¿qué pasa cuando la gran mayoría de tus distritos, de tu partido político, pues son de competitividad baja, ¿no? O casi no existen los distritos con la competitividad alta. Ahí es donde me parece estamos observando que la regla, pues, de alguna manera, pues está fallando, pero más bien por las cuestiones pues, de coyuntura política y distribución de las fuerzas. En cuanto a los congresos estatales, estamos observando en general una tendencia importante hacia la paridad. La mayoría de los estados está en la paridad, en ese 50% de la representación femenina o muy cercanos a ese margen. Hay algunos que inclusive están arriba de esa marca del 50%. Aquí pueden observar en la gráfica la composición en los últimos 4 procesos electorales, donde podemos ver ciertas pues, tendencias en general, también estabilidad y cierto ligero incremento de la presencia de las mujeres en la mayoría de los casos. La línea roja en todas las gráficas correspondientes a cada una de las entidades federativas pues, refleja justamente el margen o ese nivel paritario. Si miramos solamente los resultados de ahora, de 2024, podemos ver que hay partidos que están superando esa media, ¿no? Ese objetivo paritario. Los estados con mayor representación de las mujeres son en este momento Tlaxcala y Baja California con 64%. Tenemos también Colima, Chiapas, Puebla por arriba del 60%.
Tenemos varios estados con una paridad perfecta, como Yucatán, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, y también tenemos algunos estados que están en los 40 bajos, digamos, todavía, insisto, esto todavía está sujeto a modificaciones en varios casos, pero tenemos estados como Tabasco, Morelos, Michoacán, que no están alcanzando todavía la paridad y que están, digamos, de manera significativa todavía alejados de la paridad. ¿Cómo va esto con el principio electivo? En esta gráfica pueden observar que, bueno, para explicarla brevemente, lo que está en blanco, porque tenemos aquí las 32 entidades federativas, con proporción de las mujeres electas por mayoría relativa del lado izquierdo de la gráfica, representación proporcional del lado derecho, donde los blancos serían paridad o casi paridad, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, y mientras más hacia el rojo tiende la línea, el color, quiere decir que hay una sobrerepresentación de las mujeres, mientras más tiende hacia los morados, violetas, quiere decir que hay una subrepresentación más importante, más grande de las mujeres. Entonces, pueden ver que hay entidades federativas, pues, donde casi 100%, casi la totalidad de los escaños de representación proporcional han sido asignadas para las mujeres. Aquí es el caso de Baja California Sur. Otro estado con una importante participación de las mujeres en ese rubro es Tlaxcala. Si se fijan, en ambos casos, en casos de Baja California y Tlaxcala, los resultados de mayoría relativa han sido o paritarios o ligeramente superiores a la paridad, lo que explica por qué son los estados con mayores niveles de representación total de las mujeres, esos 64%, que responden a un buen resultado de mayoría y una asignación muy importante de las mujeres por la vía de representación proporcional. Tenemos algunos otros estados que logran paridad perfecta. Aquí tienen Veracruz, Tlaxcala, están prácticamente perfectos en ambos principios. Y hay otros lugares donde de manera interesante, ahí está Chiapas, observamos que hay más mujeres electas por mayoría relativa que por representación proporcional. Entonces tenemos esas variaciones bastante interesantes. En cuanto a las presidencias municipales, me voy moviendo porque creo que ya pronto doctora Guadalupe me va a quitar el micrófono. Lo que estamos observando, y aquí esta gráfica también hace un intento de recorrer los tres procesos del 18, del 21 y del 2024, podemos ver que hay progreso en varias entidades federativas, es decir, hacia una mayor cantidad de mujeres en las presidencias municipales, pero pues esas tendencias pues siguen siendo todavía escasas y pues podemos ver que en general estamos bastante lejanos de la meta paritaria que otra vez en esta gráfica es representada por la línea roja. Si lo miramos por entidad federativa, desde mayor a menor representación de las mujeres en las presidencias municipales, pues podemos ver que hay algunos estados, otra vez Baja California, aquí con casi 67% de las presidencias municipales, la Baja Sur con 60%, pero también tenemos casos pues muy preocupantes como Chiapas con casi, bueno, 19%, Morelos con solo 12%, y en general solamente 5 estados de los 27 que tenemos analizados en esta investigación alcanzan o superan la meta paritaria. Eso implica que en los términos generales, y aquí está justo la distribución, digamos, de todas las presidencias municipales en el país, las mujeres están alcanzando apenas 29.59% de la totalidad de los municipios en el país, así que estamos pues a nada de pues, alcanzar la barrera de 30%, pero seguimos sin poder romperla ni sin poder avanzar de algo pues más o menos cercano a una especie de equilibrio en la distribución de las presidencias municipales. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué nos quiere decir una mirada más o menos general? Pues que hay avances importantes, en particular en el legislativo. Tenemos un Congreso Federal paritario, tenemos la mayoría de las legislaturas estatales alcanzando, superando la paridad, pero las
las presidencias municipales siguen siendo ese desafío muy importante, persistente, que la verdad no se está moviendo a mayor cosa. Por supuesto, cuando terminan de procesarse los resultados, vamos a ver que la composición total de los municipios va a ser paritaria, porque la asignación de representación proporcional otra vez en los municipios va a permitir que la cantidad de mujeres síndicas o de las mujeres regidoras va a ser bastante más alta, entonces que la integración de los municipios va a ser cercana a la paridad en la mayoría de las entidades federativas, pero las presidencias municipales, que son esos centros del poder en los ayuntamientos, se siguen resistiendo de manera tan importante. Esa variabilidad pues, implica que algo está pasando en la aplicación de las reglas, porque las reglas que operan a nivel municipal son muy similares en México a las que operan para las legislaturas. Entonces, eso quiere decir que tenemos mayores residencias partidistas, que las reglas donde se aplican de distritos, bueno, municipios perdedores, digamos, o de menor competitividad, mayor competitividad, no se analizan adecuadamente, no están funcionando para obligar a los partidos a colocar a las mujeres en aquellos municipios como candidatas, en aquellos municipios donde ellas tengan por parte de esos partidos mayores posibilidades de alcanzar la victoria. Creo que ahí es donde definitivamente tenemos que ir a mirar qué es lo que está pasando y por qué esa aplicación de las reglas de paridad a nivel municipal no es óptima. Y definitivamente, creo que vinculado con eso, lo que muestra la experiencia nueva de 2024 es que donde tenemos reglas muy fuertes y donde tenemos una muy fuerte vigilancia, es donde la paridad está funcionando, está avanzando, está logrando su cometido, está logrando los resultados. Pero en los espacios donde no es así, municipios otra vez, es donde no podemos avanzar en la representación de las mujeres. Creo que requerimos en el futuro pues, refinar nuestros mecanismos justo de monitoreo de cumplimiento a lo largo de los procesos electorales. Es bastante difícil hacerlo para los municipios, son demasiados, implican pues, despliegue de una fuerza, una capacidad de observación realmente muy importante, pero de alguna manera tenemos que avanzar hacia allá. Necesitamos identificar cuáles son las barreras específicas que se están presentando en los municipios y que impiden ese avance de las mujeres, ver por qué ocurren esas diferencias regionales tan grandes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos Chiapas con 12% y que tengamos Baja California con 67%, ¿no? O sea, ¿por qué en algunos se puede, por qué en otros no se puede? ¿Qué tiene que ver eso pues, con la distribución a través de competencia? ¿Qué tiene que ver eso con las prioridades de los partidos o el compromiso de los propios partidos con las mujeres? Y otra agenda que es una agenda que en particular yo la siento muy pendiente y me preocupa muchísimo no poder realizarla de manera satisfactoria es un análisis interseccional. O sea, creo que otra cosa que también necesitamos es empezar a mirar qué mujeres, ¿no? O sea, quiénes son esas mujeres, empezar a desglosarlo, empezar a analizar, cruzando con otras características como la etnia, por ejemplo, ¿no? Como los partidos políticos, como sus trayectorias profesionales, políticas y demás. Insisto que es muy difícil hacerlo por la cantidad de municipios, por la cantidad de candidaturas que hay, pero también por las dificultades que sigue habiendo en el acceso a la información pública, en especial en los municipios de nuestro país. Es algo que dificulta muchísimo la realización de este tipo de investigaciones, a pesar de todas las obligaciones y la cultura que se supone que en el ámbito electoral es bastante pues, mejor que en muchas otras ramas de gobierno. Aún así, los OPLES o no comparten los datos o lo hacen con formatos pues que son muy difíciles de procesar, esos famosos Bicoco, ¿no? PDFs en imagen que no puedes procesar de una manera sencilla y donde la pura captura de los datos implica pues cantidad de tiempo, esfuerzo, personas muy importante para poder
para empezar, lograr a tener los datos con los que puedas trabajar, ¿no? Entonces, esas son, creo que, las limitaciones. Y bueno, insisto que esta investigación sigue en proceso, es un primer saque con el que estoy compartiendo hoy con ustedes y que creo que le falta todavía pues pasar de la parte descriptiva a un mayor y más profundo análisis, anticipando los comentarios que seguramente me van a hacer Mariana, Cristian, seguramente también Flavia y muchas otras personas que están aquí. Pero bueno, toda oídos y preparada para tomar nota de todos sus comentarios que anticipo y que realmente agradezco que se hayan tomado tiempo de leerme, de escucharme y de decirme cómo puedo mejorar. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Caro. Siempre es un gusto y un placer, además que te hayas sumado con este entusiasmo. Como les prometimos, bueno, ahora vamos a abrir la primera ronda, digamos, de observaciones, de comentarios por parte de nuestras dos personas comentaristas. Vamos a escuchar primero a Mariana para después seguir con los comentarios y preguntas de Cristian. Así que sin más, Mariana, de nuevo, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a Carolina por el excelente trabajo y a todo y al observatorio por, bueno, por esta generosa invitación a poder comentar un trabajo que anticipo me gustó muchísimo y del cual siento que aprendí muchísimo también. Eh, Muchas de las cosas que iba a decir de alguna manera Carolina las fue adelantando, pero voy a tratar por ahí de ir por algunos de los caminos que ella abrió y tal vez plantear algunas otras sugerencias. En primer lugar, felicitaciones, Carolina. Ustedes nos tienen acostumbradas a estos trabajos enormes y de largo aliento, así que lo primero que sentí al leer este trabajo es que aquí había un proyecto muy grande, con muchas preguntas, como con muchos trabajos dentro, ¿no? Como este primer panorama que entiendo es un primer análisis muy exhaustivo y panorámico digamos, de los efectos de la paridad en los procesos electorales de 2024, tomando en cuenta, como lo comentás en el trabajo, estas dos dimensiones de la representación que son la formal, cuando hablas de las reglas, y la descriptiva, que es el foco del paper. Creo que abre una enorme cantidad de preguntas que uno podría pensar que se pueden sacar varios trabajos a partir de exprimir este material. Yo creo que además, bueno, el trabajo, por supuesto, creo que reviste un enorme interés porque además de que está muy bien hecho y digamos, es muy sistemático, el caso mexicano hoy creo que reviste un interés especial dentro de los estudios sobre reformas electorales inclusivas, porque la verdad es que los avances que ha tenido el país en este proceso incremental, que creo que se sistematiza muy bien en este documento, lo han colocado a la vanguardia de la región, y me atrevería a decir, más allá de la región, hoy México es un caso que se destaca enormemente precisamente porque no es tan frecuente que las reglas tengan los impactos que han tenido en México, y además cómo se combinan esta, digamos, reformas legislativas, decisiones judiciales, sentencias, decisiones administrativas y el activismo social para generar este régimen electoral de género tan robusto y avanzado. Si uno lo mira en perspectiva histórica, en relativamente un periodo de tiempo no tan extenso para una reforma que uno podría caracterizar en muchos sentidos de revolucionaria. Creo que Flavia ha utilizado bastantes veces ese término, ¿no? De la revolución, que muchas veces han implicado
este tipo de reformas que me parece que en este trabajo, en su parte, digamos, y introductoria, lo deja muy claro. Y además, creo que es muy valioso al mismo tiempo la mirada que Carolina ofrece, donde lo más frecuente, lo sabemos quienes trabajamos estos temas, es mirar los congresos. Podría ser un excelente trabajo sobre el Congreso Federal, sin embargo, es muy interesante precisamente lo que sucede cuando se ve de manera multinivel lo que sucede en el nivel de digamos, del Congreso Federal, de los congresos estatales y de los municipios. Entonces uno empieza a ver las distintas variaciones y también como las distintas contextos de implementación y cómo eso efectivamente implica escenarios distintos para la implementación de reglas similares, ¿no? Entonces, yo voy a destacar brevemente algunas cosas, dicho esta, digamos, primera introducción. Un primer aspecto que la verdad que creo que es importante destacar porque hace, creo que a la calidad del trabajo, tiene que ver con que creo que es un trabajo que está muy bien estructurado y tiene una claridad expositiva que facilita mucho, a mí por lo menos me facilitó muchísimo la lectura. El paper analiza, me gustó mucho esta primera parte, que si bien en la presentación que hizo Carolina recién la pasó un poco de largo por obvias razones, me gustó mucho la primera parte introductoria, donde hay una muy sucinto análisis de la evolución de la normativa de cuotas y de paridad en México, pero al mismo tiempo creo que muy rica porque con poca extensión permite a los lectores, y me imagino que a los y las lectoras no familiarizadas con el caso mexicano, entender muy fácilmente de dónde viene, cuál es esa historia tan densa, tan llena de eventos, tan de alguna manera incremental. Creo que está muy bien resumida al inicio, destacando precisamente el carácter incremental que tuvieron las reformas en México, como en muchos otros países. En general, las reformas de cuotas y paridad han tendido a ser incrementales porque normalmente se ha avanzado sobre las dificultades y allí donde hubo voluntad política y capacidad de avanzar, bueno, los aprendizajes sobre la marcha, las resistencias de los partidos, los obstáculos llevaron a que ciertos actores críticos, como por ejemplo los tribunales electorales o los organismos electorales o las propias mujeres de partidos, pudieran batallar o avanzar en mejores normas, ¿no? Eh, entonces, creo que por un lado se deja bien de relieve esto, pero además es muy clara la identificación de hitos y de puntos de inflexión que de alguna manera marcaron un paso adelante efectivo en el impacto de estas normas, destacando, por ejemplo, del año 2012, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eliminó la excepción a la cuota que existía, esta idea de cuotas versus primarias, determinó que las suplencias debían ser del mismo género. En 2014, con la reforma constitucional que establece el principio de paridad en el registro de las candidaturas, y finalmente esta reforma de 2019, la paridad en todo, que lleva el principio de la paridad a la integración de todas las instituciones públicas, y que diría allí que sin duda es lo más revolucionario que ha sucedido en la región respecto a este tipo de normativa, ¿no? Entonces creo que si bien es una sección introductoria, contextual y breve, es muy útil porque permite con mucha economía poder dar un panorama bueno, de lo que ha sido este proceso de reformas tan importante para toda América Latina. Y además me gustó mucho esta idea de la conjugación, ¿no? De marcar que esto, sin entrar tampoco en un análisis, porque aquí no se analiza la reforma en sí misma, sino cómo esas reglas luego se aplican y qué efecto tienen. Sí creo que es interesante dejar como bien establecido el carácter que tuvieron estas reformas
y su complejidad también. Porque me parece que justamente es esa integralidad de acciones, ¿no? Entre lo que decía antes, reformas legislativas, interpretaciones judiciales, activismo, que han hecho de México, creo que si no un caso único, aunque yo me atrevería a casi decir que sí, sin duda es un caso central para cualquier estudioso o estudiosa de las reformas, digamos, inclusivas de género en el mundo. Entonces me parece que esta primera parte del trabajo es útil, es oportuna y da coordenadas que son muy importantes para poder leer luego la parte más empírica y propiamente donde el trabajo, digamos, va a su objetivo, ¿no? En cuanto al análisis empírico que hace Carolina, yo entiendo que, si bien, Carolina, vos decías recién que tu pregunta era por qué impacta o de diferentes, de modos diferenciados, en realidad a mí me dio la impresión cuando lo leí que la pregunta es un poco más descriptiva en esta instancia, ¿no? Tiene que ver con cómo fue la implementación de la paridad en estos procesos electorales, cómo impactó en la representación descriptiva de las mujeres en estos distintos niveles, ¿no? En lo municipal, en lo estatal y en el Congreso Federal. Primera cuestión a destacar es felicitaciones por el trabajo enorme de sistematización y de análisis de datos. Hay una enorme cantidad de datos en este paper que ofrecen una mirada, creo que muy sólida de conjunto de estos resultados de la paridad en este conjunto de elecciones, en este conjunto de estados y en este conjunto de municipios, con gráficas que me parece que son muy claras, que apoyan, que ayudan a ir siguiendo esa descripción de los hallazgos que vas haciendo en el texto, y que creo que, bueno, que hay datos muy, digamos, muy convincentes respecto de las afirmaciones que vos vas haciendo, aunque sugeriría algunos matices que ahora en todo caso voy a comentar. En primer lugar, me pareció sumamente oportuno este corte, ¿no? Primero analizando el Congreso Federal, este corte 88-2024 que mostrabas al principio, porque me parece que esa es la imagen como de alguna manera más elocuente de ese impacto tan claro que han tenido estas reglas en el Congreso digamos, de la Nación, de la Federación. No, a veces me confundo, nosotros decimos Congreso de la Nación, el Congreso Federal. Es impresionante porque precisamente lo que muestra es cómo realmente esas reformas van modificando la composición por género del Congreso de manera muy, muy clara. Y también creo que es interesante ese análisis desagregado por principio de representación, que más allá de las variaciones por partido que tomaste el trabajo de registrar y de poder analizar, creo que confirman de alguna manera, si yo no entendí mal el argumento, el saber convencional sobre las ventajas, ¿no? De los principios de representación proporcional para la aplicación de cuotas y de paridad, si bien la legislación mexicana ha elaborado muchas reglas para poder hacer efectiva la aplicación cuando se utiliza la mayoría relativa, que me parece que esa fue una de las grandes innovaciones también que ha tenido el caso mexicano, porque en otros países parece que fuera imposible, ni se discute a veces. En Argentina, por ejemplo, allí donde hay representación, donde no hay representación proporcional, parece que fuese imposible aplicar reglas de paridad o de cuotas. Entonces, me parece un elemento interesante. Después creo, me pareció también interesante el análisis de la representación descriptiva de las mujeres por partido político, y allí tenía como dos cuestiones, ¿no? La primera es que, si yo no me equivoco, es para un solo año, es una única, puede ser, es un dato para una única observación. Entonces allí la primera pregunta que me surgió es si
podemos tener datos, digamos, longitudinales que muestren cierta tendencia, porque no sé cuán representativo podría ser lo que surge de ese año, de esa observación. Entonces allí me parecía interesante tratar de confirmar si eso configura algún patrón, porque a veces un año o una observación puede no necesariamente representar eso. Entonces, bueno, esa era una primera cuestión que me parecía, que me surgió cuando lo leí. Y otra cuestión, vos recién, Carolina, avanzaste un poco más en ciertas explicaciones. Yo creo que seguramente vos tenés muchas hipótesis y presunciones que no están en el texto, porque este texto simplemente describe, que no es, digo, simplemente es un montón, digo, describe un cuadro de situación muy exhaustivo, pero a mí me parece que tenés unos datos muy ricos donde hay que entrar, digamos, con preguntas, hacerle a los datos algunas preguntas más explicativas. Entonces, me muero de curiosidad por saber, bueno, si efectivamente hay patrones partidarios, bueno, ¿a qué responden esos patrones? ¿Por qué en algunas fuerzas políticas hay mayor apertura que en otras, digamos? Parece que ahí hay un terreno muy rico para poder profundizar, incluso para discutir con literatura sobre política local, sobre democracia local. Creo que allí también hay se puede de alguna manera dialogar con otros campos de investigación cercanos que no son necesariamente sobre paridad y cuotas, que imagino que pueden ser muy interesantes para poder llevar esa mirada. Otra cuestión, una segunda cuestión empírica que me pareció muy interesante es cuando en el análisis de los efectos de la paridad en los congresos estatales mostrás esto que llamás como el efecto homogeneizador de la paridad, ¿no? Donde allí sí podés como comparar con periodos previos y ver cómo esto reduce la heterogeneidad en la composición de los congresos estatales, donde vos observás una reducción de las brechas en la representación descriptiva de las mujeres que hoy, digamos, están en valores que van del 40%, en Tabasco al 64%, si no recuerdo mal, en Tlaxcala y en Baja California. Eh, y ahí a mí me pareció muy interesante esto que llamas el efecto homogeneizador, pero muy enseguida hablas de una notable variación. Entonces allí como que me preguntaba, si bien hay 20 puntos porcentuales de diferencia entre estos dos extremos, me preguntaba, digamos, estamos partiendo de un nivel que prácticamente estaría en un horizonte paritario, es decir, un nivel alto, si bien no se llega a la paridad estricta, estamos pensando en un umbral del 40%, y después estados que superan y superan bastante la paridad estricta, que eso me pareció por ahí el dato más llamativo. ¿Qué pasa en esos estados que perforaron ese 50%, con 60, con 64? Entonces, ahí la pregunta que se me vino inmediatamente fue cómo se explica esta sobrerepresentación, porque es un fenómeno muy atípico. Entonces, me parece quizás, y no estoy del todo segura de que no se lo pueda llamar notable variación, pero entre efecto homogeneizador, notable variación, y después hablas de éxito relativo, cuando parece ser un éxito bastante elevado. Entonces, eh, simplemente este señalamiento me lleva como a pensar a dónde poner el foco en la interpretación de estos resultados. Es una cuestión interpretativa y simplemente lo menciono casi pensando que es un trabajo en curso y que yo lo leí también para esta presentación y seguramente se puede discutir mucho más, pero ese punto me parece que es bien interesante como para darle como para ponerle el foco.
Y luego el tercer elemento del análisis empírico y el que aparece como, digamos, el más sombrío en todo el texto es efectivamente la baja efectividad de las reglas de paridad en las presidencias municipales, donde si bien también hay heterogeneidad y hay brechas, hay niveles muy bajos de representación descriptiva, sobre todo para el contexto mexicano. A lo mejor en otro país, Argentina tiene un 10% de intendentas, por ejemplo, pero en el contexto mexicano estos datos son bajos. Entonces, nuevamente allí creo que es interesante discutir un poco más las posibles razones de esta situación. Eh, Digo, cada uno de estos hallazgos ameritaría casi un paper en sí mismo, pero pensando por ahí a futuro, me parece que son aspectos que al menos si decidís hacer una publicación conjunta de todos estos datos, darle a este paper una forma de artículo, yo creo que tal vez habría que, aunque no hagas una investigación empírica sobre la explicación, tratar al menos de arrojar, de aventurar algunas hipótesis sobre cuáles son las razones que pueden estar detrás de estas dinámicas. Quizás discutiendo con ciertas teorías o con factores que la literatura toma en cuenta para poder darle sentido a estos escenarios tan diversos que encontraste, que ya creo que es un hallazgo súper interesante del trabajo, mostrar estos distintos niveles, ¿no?, de logro y de dificultad al mismo tiempo que tiene la paridad en México, que es un país de vanguardia. Entonces, allí tal vez sí creo que en las conclusiones habría que optar, porque se abren muchas cosas, se abren desde cuestiones que van hacia la acción política, la necesidad de fortalecer el monitoreo, hasta distintas posibilidades de líneas de investigación, que se abren muchas cosas. A mí lo que me pareció, como lo que me surgió como naturalmente de la lectura como línea de investigación a seguir, yo creo que este trabajo, si me permiten la expresión coloquial, no sé si en México se dice así, sirve en bandeja el diseño de un estudio cualitativo para hacer una investigación de métodos mixtos. Yo creo que es el típico trabajo que te da como unas preguntas interesantísimas para ir a hacer estudios de caso. Y ahí me imagino, por ejemplo, si bien entiendo esto que vos decías de, digamos, de la dificultad a veces de poder recopilar información sobre una cantidad grande de casos. Yo creo que acá el desafío de un estudio cualitativo no es ir a muchos casos, es seleccionar casos con un criterio muy estratégico. Entonces yo creo que, por ejemplo, en municipios que tienen en estados, por ejemplo, que tienen tanta diversidad, en municipios, perdón, que tienen tanta heterogeneidad, se puede hacer, por ejemplo, una estrategia de investigación con casos extremos y tratar de entender qué pasa en esos casos que tienen valores muy extremos. No es la única posibilidad, hay distintas posibilidades, pero yo creo que a mí me pareció que esta investigación nos pide a gritos profundizar cualitativamente algunos de estos problemas. Creo que tenés una mina de oro para seguir adelante investigando. Y bueno, con esto cierro y te felicito nuevamente y bueno, tengo muchas ganas de saber cómo va a seguir este trabajo en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, por tus comentarios. Seguramente Carolina los ha encontrado muy estimulantes. Y ahora vamos a escuchar el turno de Cristian Uribe, no sin antes recordarles que si quieren anotarse en la ronda de observaciones y de comentarios generales, pueden hacerlo para las personas que están, nos acompañan, a quienes también agradecemos mucho
su presencia y por supuesto también su participación, pueden irse anotando aquí en el chat para que vayamos anotando sus turnos y podamos darle las palabras. Al mismo tiempo, recuerdo a nuestro público que nos sigue en las redes sociales de este evento que pueden hacernos llegar sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas para Carolina. Vamos a estar monitoreando para hacerle llegar estas inquietudes a Caro. Bien, Cristian, con mucho gusto, también te escuchamos a ti. Gracias, buenas tardes. Antes que nada quiero enviar un saludo especial a las doctoras Guadalupe y Flavia por su generosa invitación, a la doctora Mariana por los magníficos comentarios que me antecedieron y por supuesto a la doctora Carolina Gilas por la excelente presentación que nos acaba de hacer. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de comentar un trabajo tan interesante como el que nos acaba de exponer la doctora Carolina Gilas, cuya investigación me pareció no solo pertinente para el debate sobre la representación política de las mujeres en México, sino que también constituye una gran contribución al campo de la política comparada de América Latina. Soy consciente de que tu foco de interés es el caso mexicano, pero coincido con Mariana en que lo que hace que este estudio sea especialmente valioso es justamente su capacidad para trascender las fronteras nacionales, aportando lecciones que considero de gran utilidad para quienes nos encontramos en otros países de la región, donde el objetivo de la democracia paritaria aún se percibe como una meta lejana. Si bien es cierto que desde la década de 1990 la mayoría de los países latinoamericanos han introducido cuotas o reglas de paridad en sus sistemas electorales con el propósito, como tú bien lo señalas en tu paper, de corregir las desigualdades históricas en la competencia y distribución del poder político, muy pocos han incorporado la paridad como principio democrático. De hecho, este fin de semana estuve revisando algunas publicaciones recientes del observatorio y me encontré con un dato que me pareció sumamente ilustrativo y es que actualmente el promedio regional de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales es de tan solo 30,7%, un poco más que eso. Eso sugiere que aunque las leyes de cuotas y de paridad son fundamentales, como tú muy bien lo expresas en el trabajo, la efectiva implementación de este principio requiere poner el foco en los obstáculos que aún enfrentan las mujeres, en las resistencias que aún enfrentan las mujeres cuando intentan participar en política y que van más allá del simple diseño institucional. En este marco, estudios como el que la doctora Giles nos acaba de exponer, nos invitan a reflexionar sobre las posibilidades de implementar avances similares en nuestros propios contextos, tomando en cuenta no solo el régimen electoral de género, sino también otros factores sociales, culturales, políticos que pueden fortalecer o debilitar la representación política de las mujeres. En este sentido, considero que el trabajo de la doctora Gilas ofrece un análisis exhaustivo, muy interesante sobre el impacto de las normas electorales en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular en México. Si entendí bien la pregunta central que se plantea la doctora Gilas, yo también la entendí como una pregunta más descriptiva, es si la introducción de la paridad se ha traducido en resultados concretos en las elecciones de 2024, examinando la composición de género en el Congreso Federal, en las legislaturas estatales y en las presidencias municipales. Por lo tanto, se trata de un estudio que, aunque repasa algunos aspectos formales, focaliza su análisis en la dimensión descriptiva de la representación política. Y pues bueno, como todos pudimos constatar, el principal hallazgo del estudio es que, aunque ha habido un avance significativo en la representación descriptiva de las mujeres, los efectos de la paridad no han sido uniformes. Las disparidades persisten a nivel territorial, entre los diferentes niveles del gobierno y entre diversas organizaciones políticas. Este hallazgo pone de manifiesto que, si bien se han dado avances, todavía enfrentamos importantes desafíos en la implementación efectiva de las normas de paridad en distintos contextos políticos y geográficos. En suma, considero que esta investigación
constituye una sólida, importante contribución a la literatura sobre el cambio institucional y más específicamente al debate sobre el impacto del régimen electoral de género en el sistema político mexicano. Ahora bien, dado que el propósito de tener un comentarista no solo es destacar los aciertos del trabajo, sino también ofrecer algunas reflexiones que puedan ser útiles para mejorarlo o para tener en cuenta en indagaciones futuras, dedicaré el resto de mi intervención a señalar ciertas áreas susceptibles de ajuste y algunas inquietudes que me surgieron con base en la lectura del manuscrito y en la presentación que nos acabas de hacer. Un primer aspecto que quisiera destacar se relaciona con la dimensión formal de la representación. Una de las fortalezas del trabajo, a mi modo de ver, es la manera sistemática y cronológica con que la autora expone la evolución del régimen electoral de género en México. Me pareció particularmente acertada la forma en que contextualiza los cambios legales y las reglas vigentes para garantizar la paridad de género en las elecciones del 2024, entre los cuales se encuentran mecanismos que me parecieron muy interesantes, que yo la verdad no conocía, como los bloques de competitividad, como el mecanismo de 8 en 8 contra la violencia. Estos elementos, vuelvo a decirlo, me parecieron muy novedosos e interesantes. Sin embargo, aunque se mencionan en el trabajo, me pareció que el análisis de sus resultados en las elecciones del 2024 es insuficiente. Sería enriquecedor explorar más a fondo si estos instrumentos que se rigen bajo el principio de paridad tuvieron un impacto efectivo en el acceso de las mujeres a los cargos que se eligieron. Por ejemplo, ¿cómo influyeron los bloques de competitividad en la distribución equitativa de candidaturas entre mujeres y hombres? ¿Qué resultados concretos arrojó el mecanismo de 8 contra la violencia en términos de exclusión de candidatos con antecedentes de violencia de género? En fin, creo que son muchas las preguntas que suscitan estos mecanismos y que yo creo que podrían ser abordados con mayor detalle en tu trabajo. Otra área de reflexión tiene que ver con el análisis de las dinámicas internas de los partidos políticos. Si bien el paper afirma que las culturas políticas partidistas tienen un papel relevante en la configuración de la representación femenina, no profundiza lo suficiente en cómo estas culturas políticas partidistas, cómo son, ni cómo afectan de manera concreta a las candidatas mujeres. Entonces, sería muy valioso contar con un análisis más detallado sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos, especialmente en elecciones para cargos como las presidencias municipales, donde la desigualdad persiste de manera más notable. En este punto me pareció muy sugerente la idea que mencionas sobre la influencia de factores locales en la efectividad de las políticas de paridad de género. Yo creo que aquí hay una hipótesis, digamos, que podría complejizar mucho más el análisis y valdría la pena desarrollar mucho más esta hipótesis porque creo que nos puede arrojar luces sobre los elementos que perpetúan o reducen las brechas de género en la política local, especialmente que es donde hemos visto que todavía hace falta como avanzar más. Y dicho esto, me surgió la inquietud sobre cuál es tu intuición respecto a esos factores locales. ¿Cuáles elementos en el nivel local consideras que pueden tener un impacto decisivo en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular? Por ejemplo, ¿de qué manera la cultura política regional, que tú la mencionas, o las dinámicas de poder local limitan o favorecen la participación de las mujeres en política? Y a propósito de estas inquietudes, considero que tu análisis podría enriquecerse incorporando más variables de contexto, ¿no? A mí, digamos, leyéndote se me vino a la mente el enfoque del institucionalismo contextualizado que propone Didier Noren, según el cual la estabilidad, eficacia, rendimiento y efectos de las instituciones dependen en gran medida del contexto en el que operan. Eh, Esta es una alternativa, ¿no?, que se me ocurre para continuar desarrollando la indagación y construir un estudio explicativo que nos permita entender de manera más precisa
qué factores están afectando el liderazgo femenino a nivel local. Y bueno, pues ya para ir cerrando, me gustaría plantear dos comentarios adicionales. El primero es un comentario más de forma. Eh, Me gustó mucho el uso de los datos empíricos que se acompaña de gráficas y visualizaciones muy llamativas. Por ahí vi un mensaje ahorita en el chat de que amamos las gráficas. Yo también las amé porque permiten apreciar, digamos, de un vistazo la implementación de la paridad en los resultados electorales. Sin embargo, yo tengo como algunas sugerencias. Digamos, de revisar algunas gráficas que me parecieron difíciles de interpretar. Me refiero, por ejemplo, a la gráfica 9, que el título es Representación política de las mujeres en los congresos estatales por principio electivo 2004-2022. Yo amé esa gráfica, pero no me quedó claro si el porcentaje que tú nos estás mostrando ahí corresponde al promedio de esos 18 años que aparecen en el título o si se refiere específicamente a los resultados de la última elección, ¿no? Además, en las gráficas 4 y 5, sugiero incorporar una codificación de colores, símbolos o tramas para distinguir mejor las categorías de la variable de género, ya que tal como está en la información, digamos, no es del todo clara a simple vista. Y finalmente considero, bueno, hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención. No lo mencionaste mucho en tu presentación, pero en el paper sí es reiterativo. Tiene que ver con la sobrerepresentación. Yo creo que es pertinente definir y desarrollar con mayor profundidad ese concepto de sobrerepresentación femenina y hay otro que es sobrerepresentación femenina extrema que mencionas como parte de los hallazgos sobre los efectos de la paridad en las elecciones del 2024. Entiendo que la sobrerepresentación es aquella situación en la que un grupo social ocupa más escaños de los que le corresponderían en proporción a su peso demográfico. Sin embargo, no queda claro en el artículo si esta sobrerepresentación es vista como un problema o como un resultado positivo de las políticas de paridad. A medida que iba leyendo, me preguntaba cuándo la sobrerepresentación femenina se puede considerar extrema, cuáles son las implicaciones de este fenómeno para la democracia, es decir, podría generar tensiones políticas o percepciones de desequilibrio en ciertos sectores, o es una consecuencia deseada del régimen electoral de género. Insisto, este es un hallazgo muy relevante, pero creo que amerita un mejor desarrollo para comprender su verdadero impacto. Y bueno, yo dejaría hasta aquí los comentarios e inquietudes que me suscitó la lectura de este interesante trabajo. Reitero mis felicitaciones a la doctora Gilas por hacerse cargo de analizar un tema tan importante para la ciencia política latinoamericana y gracias a todos y todas por su atención. Gracias de nueva cuenta a ti, Cristian, por estos comentarios de verdad muy puntuales, concisos y al igual que Mariana, muy rigurosos. Ahora, como les decíamos, vamos me gustaría regresarle el micrófono, claro, a Caro para que pueda tener algunas reacciones sobre estos primeros comentarios, que la verdad han sido también muy vastos, para después abrir la ronda de participación general. Les recuerdo que, bueno, ahora tengo en este orden anotados en primer lugar Armando, luego Víctor, Line y Flavia. Por si alguien más gusta sumarse a esta lista o bien a nuestro público que está siguiendo este evento, también hacer sus formulaciones. Ahora sí, Caro, estaba olvidando de mis propias reglas. Gracias, sí. Regreso al micrófono. Muchísimas gracias y muchas gracias a Mariana y a Cristian por esa generosidad con la que me leyeron y me compartieron muchas ideas. No es por justificarme, pero un poco por explicarles. O sea, me rebasó un poco la cantidad de los datos, la complejidad y los tiempos, ¿no? O sea, creo que cuando estuve trabajando me quedé pensando que muy optimísticamente acordé con Flavia esa presentación en octubre y creo que debe haber sido noviembre
porque en realidad entre que se hicieron las asignaciones de los escaños, empezaron a aparecer los resultados y el tiempo de entrega, o sea, fue bastante poco, y la propia, digamos, consecución de los datos, su trabajo para formato editable que me permitiera trabajarlos, ¿no? Especialmente los municipios, realmente ha sido un desafío, ¿no? O sea, me comió más tiempo del que tenía yo inicialmente previsto. Y también tengo que confesarles que esas gráficas, que estoy de acuerdo, Cris, tienen varios todavía defectos, y detalles que pueden mejorarse, pero ahí voy, ¿eh? O sea, hace un año no era yo capaz de hacer algo así y que decir que es una aventura para mí fantástica. Quiero decir que el doctor Sebastián Garrido es un absoluto genio en R. Si a mí me pudo enseñar a hacer eso, imagínense qué puede lograr enseñándoles a ustedes. Se lo recomiendo mucho como maestro. Yo sigo aprendiendo R y la parte de visualización, entonces son mis pininos, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Pero bueno, todo esto también digamos, tomó más tiempo de lo que yo pensaba, y aunque las ambiciones iniciales eran mucho más cuantitativas, justamente de tratar de explorar unas hipótesis, ver si se pueden establecer algunos patrones, pues ya el tiempo y todas esas dificultades, digamos, me comieron, ¿no? Me rebasaron, y pues había que entregar un primer borrador. Entonces sí, el efecto es un primer borrador que, como bien ustedes señalan, o sea, todavía no se decide cómo, para dónde quiere ir, y que plantea quizá pues, demasiadas aristas para que puedan ser procesadas efectivamente en un solo documento, ¿no? Entonces yo creo que entre las sugerencias que me han estado dando, eh, creo que eso amerita irlo seccionando en algunos papers ya más acotados, más específicos, con una pregunta que pueda, pues sí, apuntar a la articulación de una hipótesis, su debido cuestionamiento y algún resultado, ¿no? Entonces, eso lo haré, y les agradezco muchísimo porque varios de los comentarios que aquí estoy anotando todo, me dan justo ideas de por dónde irme y de cómo abordarlo, ¿no? O sea, para dónde seguir trabajando algunas de esas interrogantes que creo que dan los datos. Y les agradezco muchísimo, y también es como una reflexión porque cuando pensé, bueno, voy a trabajar otra vez paridad como quedó después de 2024, pero si está todo tan paritario, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, realmente habrá algo diferente, habrá algo que reflexionar, algo que decir, y me parece que sí, ¿no? Me parece que justo, como lo resumió hace un momento Cristian, esa variación a nivel territorial, a nivel de gobierno, ¿no? Y entre partidos políticos da justamente a ir pensando otras preguntas y seguir haciendo investigaciones. Y en ese sentido también creo que una confesión también, he evitado trabajar municipios. Porque trabajar municipios en México es realmente muy difícil. Hemos sufrido muchísimo con los legislativos estatales. Les puedo contar Flavia, les puedo contar Sebastián Garrido, con quien hicimos toda esa investigación subnacional. Fue muy complicado, y es todavía más difícil hacerlo a nivel municipal, ¿no? Pero creo que me tengo que perdonar y agarrar este toro por los cuernos, y hay que entrarle al menos quizá a las presidencias municipales. Lo que sugiere Mariana de casos extremos quizás es una de las primeras maneras en las que sería bastante accesible abordar esta problemática, pero creo que ya no nos podemos, bueno, yo al menos no puedo seguir evitando el tema municipal. O sea, creo que lo que está pasando, son muchas de las preguntas también que decía Cris, pues es demasiado importante y demasiado como distante de lo que ocurre a nivel legislativo como para seguir ignorándolo como un campo de investigación que creo que va a ser muy rico. Trataré de comentar algunas cuestiones muy rápido. Lo que me preguntaba Mariana, si el análisis por partido, yo sí solo en este momento hice 2024, tenemos algunos datos ya de las elecciones previas, así que yo creo que podría ser algo más longitudinal. Pero ahí justo necesito que la doctora Flavia tiene que publicar su nuevo paper con Sebastián sobre el avance territorial de Morena, porque ahí hay datos muy interesantes, y yo estoy convencida que esa es una de las claves interpretativas, ¿no? Porque cuando tú tenías un mayor de competitividad en los distritos, pues justo eso hacía que la regla de mejores perdedores, o, bueno, la regla, digamos, de distritos perdedores operaba de una manera distinta, y que los resultados electorales de cómo se distribuían los distritos por partido eran más heterogéneo, y eso te daba más variación en quienes llegaban, hombres y mujeres. Pero ahora, mientras más pasa
que el 100% o casi el 100% de los distritos lo gana una sola fuerza política, eso automáticamente te va a dar paridad o casi paridad en mayoría relativa, ¿no? Y todavía en esos contextos donde los institutos electorales, los tribunales utilizan RP para compensar esas desventajas, pues ahí donde logramos esos resultados de paridad o más allá de la paridad. Entonces, yo creo que no, bueno, no sé si hay patrón, pero creo que el avance de Morena, si lo, bueno, o sea, de Morena puede ser cualquier partido, ¿no? En sentido de un avance de un partido que se está convirtiendo en la fuerza tan dominante territorialmente, es lo que explica ese avance de las mujeres en mayoría relativa. Al menos esa sería mi hipótesis el día de hoy, si me preguntan, ¿no? Em, También creo que lo que también vincula un poco los comentarios de Mariana y de Cristian sobre los contextos donde la paridad se supera, ¿no? Donde van más allá de la paridad, que es justo ese comentario de la sobrerepresentación. Yo creo que o sea, no fue mi intención como de proponer un nuevo concepto, pero en México ya se utiliza en las conversaciones. Justo se habla de la subrepresentación de las mujeres en cuanto están más allá o menos de los 50%, ¿no? Entonces, con frecuencia en las discusiones, si la cantidad de las porcentajes de las mujeres en los escaños rebasa ese 50%, se está hablando de una sobrerepresentación, ¿no? Ahora, yo feliz de la vida, ¿no? Pero creo que es algo muy positivo. Yo voy muy con Ruth Bader Ginsburg, que cuando le preguntaron cuándo iba a ser suficientes mujeres en la Suprema Corte de Estados Unidos, dijo cuando todas van a ser mujeres, ¿no? O sea, creo que no es meramente una especie de venganza de que lo que nos toca, pero creo que si no hemos tenido con espacios dominados de esa manera por los varones durante tanto tiempo, creo que tampoco nos tendría que doler que en alguna ocasión hay espacios que estén dominados por las mujeres. Pero bien como cuestionabas, Cris, es cierto, está generando reacciones en México, ¿no? O sea, está generando cuestionamientos, está generando reacciones negativas por parte de pues, ciertas figuras políticas, ciertos partidos políticos que les está preocupando ese fenómeno, que se está preocupando las interpretaciones que hasta el momento ha tenido el Tribunal Electoral, que decía la paridad puede, digamos, sesgarse, pero a favor de la mujer, no a favor del hombre, ¿no? Entonces, siempre cuando es a favor de las mujeres, adelante, 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 que avancen, es que hay que seguir como recuperando o reparando, ¿no? Los agravios históricos, pero creo que eso sí tiene un límite y creo que en algunos ya intentos de reforma que no han sido efectivos hasta el momento, pero bueno, de aquí en adelante todo va a ser efectivo, ya hubo esos planteamientos que limitarían la facultad o la capacidad de la autoridad electoral de modificar los registros de candidaturas, de poder hacer esas sustituciones en el caso de incumplimiento con la paridad. O sea, digamos, eso ya pinta a una especie pues, como de backlash político, ¿no? O sea, de que ya hay fuerzas políticas que están cuestionando esas dinámicas y que no están contentas con esas dinámicas, ¿no? Entonces, creo que tienes toda la razón que, bueno, hay que, y creo que también da para un paper interesante, ¿no? O sea, de decir cuáles son, que sigue siendo esto un debate en México, cuáles son los alcances de la paridad, que si la paridad tiene que significar exactamente 50-50, tu mitad, nosotros la mitad, o cuáles son como las variaciones permitidas, cuáles serían esas extremas. Yo, así de bote pronto, me inclinaría a pensar que todavía dentro de un 40-60 estamos más o menos decentes, pero creo que ya rebasando eso, creo que ya la cosa sí empieza a generar preocupaciones más fuertes, ¿no? Pero sí creo que es un bastante buena pregunta también para irla pensando en términos em, pues tanto conceptuales, digamos, ¿no? De la reflexión sobre la paridad, la democracia paritaria, pero también es algo que hay que ir observando muy de cerca en términos de las futuras reformas que seguramente estarán llegando, ¿no? Y de esas intuiciones sobre el ámbito local municipal, tengo que me he estado resistiendo mucho a entrarle, así que tampoco es que tenga tantas, pero sí creo que es algo que realmente quiero empezar a pensar y creo que justo o con institución no contextual o con pues quizá alguna literatura que comentaba Mariana más sobre política subnacional, sobre democracia local, ahí podrían ser también bastante útiles para pensar cómo lo podríamos abordar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir ya para no robarles más tiempo porque ahí vienen más comentarios también muy interesantes, es que les agradezco muchísimo, me hacen pensar mucho y me dan como pistas por dónde ir y también quiero decirles que soy muy consciente de que, digamos, me quedé corta, ¿no? Con lo que les estoy
presentando el día de hoy, en términos de lo que inicialmente quería hacer, de un análisis más explicativo y no solamente descriptivo, y creo que quedó pues, en ese borrador esa tensión entre una ambición inicial y el resultado de cuando me alcanzó la realidad, ¿no? Entonces, es algo que les prometo que voy a trabajar, seguramente para hacer un buen documento de trabajo de este observatorio y ojalá también en un futuro publicar algunos artículos como explorando varias de esas variantes. Así que de verdad les agradezco de corazón su generosidad, Mariana, Cris, y aquí estoy atenta y sigo tomando notas de los demás comentarios que vienen. Muchas gracias. A ti, Caro, híjole, la lista ya se puso interesante. Tengo 6 personas anotadas. No sé si darle la palabra a esos 6 y devolverte el micrófono en una última ronda en la que reacciones un poco a las preguntas, porque temo que si hacemos 2 cortes no nos va a salir tan bien. De cualquier forma, pues les pido a las personas que van a intervenir a continuación, pues un poco de brevedad, de concisión, para que Caro tenga la oportunidad de reaccionar, como les decía yo, al final de la sesión, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con Armando. A ti el micrófono, Armando. Gracias, Guadalupe. Hola a todas, a todos. Coincido en, primero, felicitar a Caro por el trabajo, la verdad, no hay más que decir, lo ha dicho Mariana y Cristian, un magnífico trabajo que nos es de mucha utilidad, lo decía Mariana, para muchas líneas de investigación. Y justamente quiero empezar por la provocación que hizo Caro, asumiendo como una hipótesis que quizá el avance de la paridad en la mayoría relativa tiene que ver con los triunfos de Morena. Híjole, yo también pondría en duda la misma hipótesis en la medida en que solo y con aliados el 54% de los votos de mayoría relativa los obtuvo Morena. Entonces, no estoy tan seguro que la hipótesis pudiera sostenerse. Luego, sino más bien a todas las otras series de medidas que ya se han descrito en el documento, como los niveles de competitividad, el aspecto normativo, que sin duda es fundamental y que yo creo que ahí hay una parte de la explicación de esta diferencia en los resultados, Caro. O sea, a mí me preocuparía más ver qué está pasando en estados como Chiapas, donde probablemente la parte cultural y cómo incorporaron las clases políticas locales la norma de la paridad, está llevando a estos resultados, más allá de la implementación, porque ciertamente podríamos en una segunda etapa o en un segundo piso, ahora que estamos tan de moda en este concepto, introducir normas similares a las de la Ciudad de México, que te garanticen la paridad en todo. Es decir, si en mayoría relativa tú tienes más hombres, van a ingresar por la RP solo mujeres de manera tal que te quede un Congreso paritario. Y eso creo que se podría delimitar desde la Constitución. Y 2 temas que creo que nos dan, que tu trabajo nos da para estudiar. Uno, de nueva cuenta, el resultado paritario en el Congreso nos arroja un dato cuantitativo, pero no cualitativo. Y eso creo que lo han trabajado mucho tú, Flavia. Recordemos que otra vez los coordinadores parlamentarios, es decir, quien toma las decisiones, termina siendo hombres. De 12 coordinaciones parlamentarias en el Congreso Federal, solo 3 son mujeres, 2 del PAN y una de MC, ¿no? Entonces, creo que los datos de la paridad numérica nos pueden llevar a engaños terribles, de repente, como pensar que las presidencias se eligieron o que llegamos las mujeres, ¿no? Sino que los hombres nos hicieron llegar. Perdón que lo diga así, pero creo que hay varios datos que lo indican. Y finalmente, yo creo que otra línea de investigación que se va a abrir muy próximamente, Caro, porque parece ser que no va a haber de otra, es que el otro poder se va a elegir a través de voto popular. Y ahí nos va a abrir una brecha importantísima donde el avance de las mujeres que llegaban a través de exámenes es que estábamos más o menos arriba del 30%, de un plumazo se van y vas
a elecciones populares donde el resultado termina siendo incierto, porque las reglas hasta hoy solo dicen habrá que verificar la postulación paritaria, pero sabemos que el principio democrático no se puede controlar, sobre todo en un modelo de mayorías simples. Gracias, Caro. Gracias a todas, a todos por escucharme. No, hombre, a ti, gracias Armando por tu participación. No tan breve, pero muy interesante. Seguimos con las intervenciones. En la lista está Víctor. Vic, te escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, y muy buenas tardes a todas y todos. Voy a ser súper breve. Bueno, sin más, extenderle felicitaciones a la doctora Caro, que muy interesante su exposición. Y pues nada, bueno, ya nos había mencionado sobre las dificultades de analizar el nivel municipal. Bueno, quisiera preguntarle qué recomendaciones para futuras investigaciones y qué factores a tomar en cuenta se pueden aterrizar para fortalecer la implementación de la paridad a nivel municipal. Nada más, muchísimas gracias. Buenísimo, Vic. Ahora toca el turno de Linen. Linen, ¿nos escuchas? Listísimas. Sí. Hola Carolina. ¿Sabes qué? Yo te quiero felicitar a vos y también al observatorio, porque es muy impresionante que a 3 meses, 3 meses y medio de las elecciones, donde que salgan los datos demoró mucho más, ya podamos tener un trabajo como este. Eso es porque tenemos el observatorio. Sí, es un cambio muy grande porque yo vengo de la época en donde debíamos buscar en el tribunal electoral, en los partidos políticos, etcétera, y acá tenés la posibilidad de hacer un trabajo como este que me parece a mí formidable verdaderamente. Así que yo te quiero felicitar. Y porque solo se puede hacer contando con datos. Y mi impresión es que algunas cuestiones de contexto quizás le falten, como por ejemplo, bueno, una cuestión de la que yo estoy convencida y pusimos en las observaciones que hicimos al proceso, es que hay como un pacto social político y por eso hay mujeres dirigiendo todas las instancias políticas decisorias en un proceso electoral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, INE, Tribunal, etcétera, ¿verdad? Es muy, muy impresionante eso, porque eso también hizo tener todas las decisiones para el cosa y se tiene que ver que eso lo posibilitó. Sin embargo, es importante también saber que las resistencias principales están en los partidos políticos, no solo en México, sino en general. Y cuando se puede zafar en diferentes instancias territoriales, etcétera, se zafa de esto, ¿no? Que es lo que se puede ver también, pero sí habría que ver las resistencias a la paridad, ¿no? Porque es súper relevante. Y bueno, y una cosa que no mencionás para nada, pero que fue una exigencia del tribunal, era las candidaturas no binarias, que es una categoría que no aparece en ningún país y nada más que por gusto yo pondría haciendo visible una cuestión que en un momento de retroceso en gran parte de la región, se está retrocediendo, cerrando instituciones, etcétera. Por eso que lo de México hay que cuidarlo bastante porque es casi excepcional con ese nivel, ¿no? Ahora es en Perú, que dirigido por mujeres tenemos el retroceso, ¿no? Bueno, y después, bueno, eso es lo principal. Los mecanismos de control también que se hicieron, que me parecen súper relevantes. Y con eso salir ya con tu trabajo, que cuanto antes tengamos eso y se pueda discutir, porque total, lo que buscamos finalmente es que vayamos generando un pensamiento, una cosa, y vemos bien cómo en los niveles que tienen menor control o donde no están de acuerdo, entonces no se tiene paridad. Por eso que yo creo que no hay sobrerepresentación, porque hay en algunos cargos y no hablas de sobrerepresentación masculina en toda esa inmensa base
municipal y demás. Bueno, muchas gracias, Carolina. A ti, Lina, por estos comentarios también muy interesantes. Ahora toca el turno de la querida. Ay, muchísimas gracias. Qué bonito escuchar a Caro. Enhorabuena, Caro, porque tienes una investigación súper, súper interesante y además de esto se trata este seminario. No se trata de traer trabajos ya listos, terminados, publicados. Se trata de acompañarnos en el proceso, ¿no? Pedimos una vez al mes que nos acompañen en esta sesión para compartir en comunidad, pero también para poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Yo creo que como bien te han dicho tanto Mari como Cris, hay una pregunta empírica descriptiva y hay algunas inferencias que intentan ir más allá analíticamente, pero creo que el gran trabajo es el descriptivo y en eso felicitarte y felicitar a Sebas por la capacidad para enseñarte a hacer estas maravillas. Me encantan esas gráficas, hay unas gráficas impresionantes, pero evidentemente hay algo que tú estás mostrando descriptivamente que, como te dice Mari, te puede llevar a pensar inferencias, que es que a pesar de tener las mismas reglas o de parecer tener las mismas reglas, tienes resultados diferenciados. Y yo creo que eso, Armando, como siempre, apuntó exactamente, porque creo que no son iguales las reglas, porque me parece que las que son iguales son las que están en el régimen electoral de género general. Pero luego cada entidad, como Ciudad de México, ha puesto dispositivos de reforzamiento en la asignación de los escaños con la paridad de salida. Entonces, si bien todos exigen paridad de entrada, Ciudad de México están obligados a que el Congreso le dé paritario, ¿no? 33, 33, 33, 33 es, ¿no? Entonces, yo creo que quizás, Carito, hay que ir a mirar los diseños institucionales, estoy hablando de legislativos estatales, ¿no? Los diseños institucionales, porque hay algunos que están haciendo trampa, bueno, no trampa, o sea, han reforzado lo que dice la ley con lineamientos específicos en la paridad de salida, un poco esta discusión chilena, ¿no? De que ellas querían paridad de entrada y paridad de salida. Y entonces hay estados que ya tienen paridad de salida. Entonces eso te hace que sí o sí la integración tenga que ser paritaria. Con respecto al nivel subnacional, yo creo que ahí tienes un área de oportunidad, subnacional me refiero a local, súper interesante en relación a pensar por qué en algunas entidades tienes más elección de alcaldesas que en otros. Ahí tienes una pregunta empírica explicativa. Claro, nosotros la hicimos en el libro para lo legislativo, pero quizás yo conociéndote no me asustaría por hacerlo local. Al contrario, yo te diría, sí, Carito, ve y hazlo, porque tienes una intuición y yo creo que ahí es donde hay que ir. Entonces, no, que son no sé cuántos municipios, no te preocupes, peor que los brasileños que tienen 5.569 municipios, no va a ser. Así de que tú ve por ahí. Porque yo creo que ahí puedes hacer la misma pregunta que nos hicimos en Woman, ¿no? Y llevarlo a lo municipal. Entonces, porque tú dices, hay dinámicas de poder regional distintas, entonces creo que habría que explorar cuáles son esas dinámicas regionales de poder diferenciadas por estado que te llevan a resultados distintos, ¿no? Tres cuestiones que creo que habría que explorar. Relación entre niveles de nacionalización, el índice de nacionalización de Jones y Mainwaring, y su correlación con el nivel de representación descriptiva. Segundo, ese gráfico de tamaño de los congresos, amé. Quiero ese, pero hay que analizarlo porque en el trabajo no está como analizado, ¿no? Y tres, creo que tú le estás diciendo al mundo, ¿vieron que ustedes decían que MR no sirve? O sea, para las mujeres, que las mujeres no ganan en mayoría relativa, pues miren, ¿saben qué les cuento? Que sí. Entonces hay que ir a discutir esto porque hay trabajos como los de, creo que es Javi Aparicio o los de Lisa Valdés, que eran los que al inicio de todo este proceso indicaban que, que las cuotas, ellos decían las cuotas, ¿no? O luego la paridad, solo funcionaban en RP.
Y entonces tú estás mostrando que no, que también en MR. Entonces yo creo que lo tenés que contextualizar en la literatura y también destacar este hallazgo dentro de todos los que estás presentando, ¿no? Este, y creo, Carito, cuarto, que hay que pensar una herramienta que te permita la comparación multinivel en términos de paridad. Porque México, como siempre, está innovando, está jalando, ¿no? Pero bueno, así como construimos un índice con Mari para evaluar las normas del régimen electoral de género y contigo para evaluar la violencia, las leyes de violencia política, creo que necesitamos una herramienta que nos permita medir representación descriptiva multinivel, que podamos aplicarlo a México y que luego eso nos permita comparar a los países no desde lo nacional, porque hasta ahora estamos comparando, decimos México es el que más tiene, pero estamos mirando el Congreso. Creo que lo tenemos que construir un índice para comparar, que nos dé por país cuál es el grado de expansión de la representación descriptiva territorialmente, ¿sí? Y que luego eso nos permita compararlo entre los federales y los unitarios y todos los demás. Ahí hay que ir a diferente literatura, yo te la paso, de estudios multinivel, no subnacional, sino para mostrar las interacciones entre unos y otros, ¿no? Este, y finalmente, ¿viste esto? Te digo, Juan, para que lo escuche Pedro, María y no sé qué. Por favor, de a todos, cuando citen, pongan el número de página de los textos. No, no admitimos en este observatorio más citas sin número de página, ¿sí? Así que ponen la referencia y me ponen la número de página donde lo ubicaron, porque bueno, ya saben por qué. Este, y cierro, no uses la categoría volatilidad, porque volatilidad es otra cosa, es cambio de apoyos de una elección a otra. Lo estás usando como sinónimo de cambio y no se corresponde a eso. Creo que es la página 24. Yo te hice mis comentarios en el texto porque yo esperaría que para el próximo año implementemos ya, Guada, que los comentarios vengan en los textos para que todo el mundo entregue, y yo te voy a entregar todos mis comentarios escritos porque creo que es lo que dignifica tu trabajo y agradecerte que lo hayas querido presentar aquí. Gracias, Flav. Sabía que tenías que participar en esta sesión y ha sido excelente. Ahora vamos a escuchar a Facundo, si no tengo mal anotado el orden. Sí, Facundo, Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? completamente, Perfecto. sí. Bueno, qué difícil venir después de Flavia, ¿no? La verdad que, bueno, me toca qué lugar complicado. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Carolina. La verdad que me encantó el trabajo. También los gráficos, debo confesar que tengo que aprender a hacerlo yo también, ¿eh? Tengo que manejar R a ese nivel que todavía estoy muy lejos. Hay un tema que espero comprendas, te voy a preguntar, porque hace muy poquitos días en Argentina se aprobó la boleta única de sufragio y me gustaría saber si en el marco de las diferencias que encuentras de mayor o menor efectividad de las distintas normas, ¿no? Primero cuotas, luego paridad y demás, si puede sospecharse, si puede haber alguna incidencia o no del instrumento de sufragio. No aparece mencionado en todas las páginas de tu trabajo ni la boleta electoral, ni el instrumento de sufragio, ni la presentación de la oferta, ni si esto varía cuando hay más fragmentación, menos, si se puede llegar a pensar que la mujer está invisibilizada, si no. Nada, yo imagino que no tiene relevancia por la forma en la cual se estructura la boleta electoral de México, que la parte de atrás de la boleta es la que trae los nombres de la proporcionalidad y en realidad la parte de adelante está. Imagino que, bueno, en el nivel federal no, pero desconozco si puede haber algún efecto en otros niveles. Entonces, es más, aclarar esto, por más que sea una obviedad para los que venimos de otros países, quizás estaría bien. O sea, tampoco
estaría además decir, bueno, el instrumento de sufragio no genera efectos en este sentido, o al menos no lo notamos aún con variaciones de la fragmentación mínimas entre un estado y otro. Bueno, nada más, muy cortito y nada, felicitaciones. Gracias a ti también, Facundo. Y ahora sí, por último tengo anotada a Andrea. Andrea, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Igual, muchas gracias, doctora Carolina, por compartirnos ese documento tan interesante. Y mi pregunta iba un poco a que usted mencionó que la vigilancia y las reglas estrictas eran importantes para que los municipios tuvieran mayor representación de las mujeres. Pero quería ver si usted identificó algunos patrones. Bueno, sí mencionó que aún está como pendiente eso, pero me gustaría saber si usted tiene alguna, pues sí, con alguna idea o identificó algunos patrones sobre qué buenas prácticas o qué, pues sí, qué fue lo que orilló a esos municipios a tener mejores reglas y a tener mayor vigilancia en el tema de la paridad. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y si no tengo a nadie más anotado, que creo que no, ahora vamos a escuchar de nueva cuenta a Carolina para que reaccione a estos comentarios, inquietudes y preguntas que ha recibido de todo este maravilloso equipo. Caro, te escuchamos. Gracias, muchas gracias a todos por leerme, por escucharme, por sus comentarios y preguntas. Voy a permitirme contestar en un orden no heterogéneo, como yendo por preguntas más sencillas para mí de contestar hacia las más complejas, si les parece. Entonces, a ver, empezando por Víctor y Andrea, que me preguntan sobre el ámbito municipal. A ver, para futuras investigaciones, pues justo lo que estoy, estoy pensando, querido Vic, o sea, como, por dónde entrarle, cómo entrarle, ¿no? Pero, y se vincula con lo que comenta en su inquietud Andrea, sobre cuáles son esas buenas prácticas. En realidad, las intuiciones de las buenas prácticas vienen de lo estatal y de lo federal, ¿no? Porque las reglas son muy similares, si bien no idénticas, son muy similares. Y lo que hemos evidenciado en otras investigaciones, pues con Flavia, pero también otras investigaciones, otras colegas que están hechas, es que justo esa vigilancia ha sido fundamental, ¿no? O sea, que haya mujeres políticas, mujeres en movimientos feministas, de sociedad civil, autoridades, quienes han estado como muy puestos, ¿no? Muy al tiro, viendo qué está pasando, cómo se presentan las candidaturas, si hay esas sustituciones raras, que han estado exigiendo una mejor implementación. Entonces, es más bien una intuición, digamos, extrapolando las claves, algunas de las claves del éxito que se han dado en otros ámbitos y que yo me atrevería a decir que no operan de la misma manera a nivel municipal por muchas razones. Empezando por aquella que somos un país muy centrado en lo nacional, en lo federal, ¿no? O sea, contrario a lo que luego dicen muchas investigaciones o a lo que apelan, ¿no? Muchas interpretaciones del funcionamiento de la democracia, que deberíamos estar como personas ciudadanas más preocupados por lo que pasa a nivel municipal, lo que pasa en ese nivel más cercano a nosotros. Aquí es al revés, ¿no? Estamos más preocupados por el Congreso, la presidencia, las gubernaturas que por los municipios, ¿no? Y también pues tiene que ver, por supuesto, con pues la cantidad de los municipios, luego con las reglas muy heterogéneas en algunas entidades, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? O Chiapas, que tienen sus particularidades derivadas también de los mecanismos selectivos que articulan las propias comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí creo que esa variación, la extensión son lo que también dificultan esa vigilancia. Insisto, si es difícil hacerlo en los congresos estatales, es mucho más difícil, pero pues como dice Flavia, ni modo, hay que entrarle y se va a poder, aunque sea para las presidencias municipales, ¿no? Hay que encontrar una manera de hacerlo. Facundo, a ver, la boleta es igual en todos lados, o sea, eso también es bastante sencillo, ¿no? O sea, no hay variaciones entre estados, en México se vota igual, el mismo diseño, como bien dices, decidimos mayoría relativa y al reverso, perdón, de la boleta está la lista de representación proporcional, que es cerrada, bloqueada, y que, pues como sabemos, es que también hay mucha evidencia en la literatura, listas cerradas y bloqueadas ayudan, ¿no? A la implementación de las cuotas de la paridad, puedes tener mayor control
control sobre cómo configuras las listas. México también ha estado añadiendo esas reglas de quienes tienen que encabezar esas listas. Todo eso pues favorece, ¿no? el ingreso de las mujeres. Pero me parecería, o sea, creo que al menos no identifico una investigación que lo explora como tal, pero asumiría que realmente no hay efecto ¿no? del diseño de la boleta en ese sentido. Y como no hay variación, o sea, no hay con qué comparar tampoco, ¿no? O sea, para decir, estas funcionan mejor que aquellas. Sería muy interesante, yo sería partidaria de separar, ¿no? O sea, hacer al modelo alemán, dos boletas, hagámoslo bien representativo, bien proporcional, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate y no creo que suceda. Aquí la propuesta que parece ser que va a aparecer va a ir justo al contrario, hacia eliminación de la representación proporcional, ¿no? Y hacia pura mayoría. A ver, con Armando voy a defender mi hipótesis, pero no por porcentaje de votos, sino por el porcentaje de escaños que ha ganado Morena y la coalición, porque si bien fueron 55% de los votos, ganan 219 de los 300 distritos, que es 73%. Y creo que eso es lo que ayuda, ¿no? A esa homogeneidad, es lo que ayuda a que pues, dentro de esa magnitud lleguen de manera muy paritaria, muy pareja a las mujeres. Y en las entidades federativas, pues sabes bien que luego es el efecto horrible de la mayoría relativa. Yo por eso no soy fan de mayoría relativa, ¿no? Que con muy pocos votos, digo, no es el caso de esta elección, 55%, digo, tampoco son pocos, ¿no? Pero tradicionalmente hemos observado en las entidades federativas que los partidos podían ganar la mayoría de los escaños, 2/3 de los escaños de mayoría relativa con votaciones un poco arriba de 30, ¿no? Pero debajo de 40. Entonces, esos sesgos, pues los que genera el sistema electoral, pero creo que también es algo que, como señalaba Mariana, como señalas tú, creo que es algo que requiere una comprobación empírica. O sea, creo que hay que meter los datos y hay que verlo, como dice Mariana, longitudinal, ¿no? O sea, hay que ver si realmente en ese sentido es el efecto de esa pues, homogeneización de la competencia o si es solo en qué medida es el efecto del diseño de la regla. Creo que ahí hay como varias cuestiones. También bueno, por supuesto coincido contigo que la paridad numérica, digamos, ¿no? Descriptiva, no necesariamente se traduce a la sustantiva. Eso es lo que también estamos investigando. Yo creo que hay que estar abriendo esa discusión también a otros niveles. Bueno, ya tenemos una primera mujer en la presidencia, vamos a ver qué impactos tiene eso, ¿no? Habrá que ir mirando gubernaturas, hay mucho que preguntarnos en este tema, pero bueno, este paper, digamos, por el momento no da para allá, pero creo que también tenemos que sistematizar mejor la observación de lo que pasa en particular en el Congreso Federal y de esos contextos donde los congresos paritarios toman decisiones que son contrarias a los intereses de las mujeres, ¿no? Que lo que hemos visto, por ejemplo, con presupuestos a nivel federal en México en el último sexenio. Creo que también es una muy buena, un muy buen paper que queda ahí. En la elección de los jueces, tienes toda la razón. En teoría la paridad tendría que aplicar, ¿no? Porque la paridad es en todo, entonces en teoría tendríamos que tener candidaturas al menos paritarias. Como no habrá representación proporcional, no habrá con qué jugar para lograr un resultado paritario, ¿no? O sea, ante una elección popular, como bien dices, va a ser pues, virtualmente imposible garantizar un resultado electoral paritario, bueno, a menos que lo que pensara, pues de una medida muy drástica, lo que podría pensar hacerse es decir, en esta elección, estos circuitos solo se postulan mujeres, en estos solo postulan hombres, pero lo veo muy difícil porque no es una postulación por partido, no es algo que tú puedas, digamos, controlar desde esta lógica, ¿no? De la paridad en el tiempo. Creo que es muy complicado y también me preocupa el resultado que va a tener para la paridad. Bueno, más allá que me preocupan muchos otros efectos y aristas de esa reforma, ¿no? Pero que eso ya no es el tema, no es el tema de hoy. Y en lo que comentas también sobre la variación estatal en las reglas y lo que comenta Flavia en ese sentido, de cómo el IFRE es estatal. O sea, tiene razón que hay que mirarlo, pero si hay variación en las reglas, eso quiere decir que hay un incumplimiento constitucional, porque la obligación del 2019 de paridad en todo es para todos y se supone que todos los congresos ya han legislado justo para reconocer la paridad en todo
al interior y de todas formas, aunque no lo hubiesen hecho, creo que la fuerza del mandato constitucional es más que suficiente para que los institutos electorales, los tribunales estatales o en su caso el federal, utilice los escaños de RP para corregir, ¿no? Que en muchos casos lo hacen. No he tenido ya oportunidad de mirar esos que están en los 40, de qué es lo que pasó específicamente. Igual hay que ver si eso se mantiene después de las revisiones justo en los tribunales, pero ahí también está mi inquietud de qué está pasando, ¿no? O sea, como que nadie se tomó la molestia en un momento necesario de asignación o corrección de la asignación para equilibrar y para utilizar RP para garantizar la paridad en la integración, porque, o sea, al menos mi interpretación de una abogada sería de que eso ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y que el mandato constitucional y los criterios del tribunal que se han estado construyendo creo que son suficientemente fuertes para ir avanzando en ese efecto. Entonces, creo que tienen toda la razón, hay que mirarlo. Hay que mirar en qué medida las legislaciones estatales en estos estados se alejan del modelo y qué es lo que pasa con las decisiones de las autoridades de por qué no avanzan hacia la paridad. Line, quería también muchísimas gracias. Sí, toda la razón. O sea, hay que explorar y tomar más en ese contexto, ¿no? Político en el que todo se está desarrollando, aunque también los partidos políticos han sido como medio, con una conceden y con otra se defienden, ¿no? O sea, esa tensión constante, ¿no? Pareciera ser que hay esa promoción, ese acuerdo para que sean las mujeres. Creo que también fue una exploración simbólica muy importante, ¿no? Que llega la primera mujer, todos los órganos están encabezados por las mujeres, ponen una mujer en la presidencia de la Cámara para que sea quien entregue la banda presidencial. O sea, todo eso fue con un simbolismo muy, muy importante. Vamos a ver, pero creo que justo encubre, ¿no? Muchas resistencias a la paridad entre los partidos políticos, y ahí también es donde definitivamente tenemos que ir a pensarlo, ¿no? Y si Observatorio nos ayuda y nos inspira y nos obliga a terminar los trabajos, aunque sea como borradores en tiempo y forma, y yo creo que voy a seguir pues lo antes posible tu consejo para al menos sacar como un primer documento de trabajo y publicar estos datos para que ya los podamos ir discutiendo, en lo que ya pues voy explorando de a poquito las aristas, que con todo lo que me han dicho tengo como para un año de trabajo, agenda llena para escribir puros papers sobre la representación descriptiva en 24 y con los antecedentes históricos, ¿no? También muchas gracias, como siempre, me das varias cosas sobre las cuales ir pensando, hasta con quienes irme a pelear por los efectos de la paridad, que también es una arista, creo que tienes razón, muy importante, ¿no? Y además, pues en el contexto de la reforma también hay que estarla abordando, ¿no? De que sí se puede implementar la paridad en manera relativa y puede ser efectiva, pero creo que no podría ser efectiva sin una capacidad robusta de las autoridades electorales de incidir en el cumplimiento, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que, pues, como poner mucha voz y tratar de defender esa capacidad de las autoridades electorales frente a posibles reformas electorales que quieran limitar esa parte, ¿no? Que es otra vez ese encubrimiento o esas resistencias que señalaba el INE, ¿no? De cómo los partidos políticos, como hay varios contextos, varios ámbitos donde no quieren estar cumpliendo, ¿no? Con la paridad para pues, seguir manteniendo, por supuesto, sus intereses, ¿no? Eso de por qué en algunos estados hay más alcaldesas que en otros, pues ya es el título del del paper, ¿no? Que habrá que escribir y publicar, ahí con esas pues, exploraciones justamente pues, subnacionales, a que también apuntaban Cristian y Mariana, y creo que definitivamente también otro paper es lo multinivel, ¿no? O sea, creo que hay más trabajo, más exploraciones sobre congresos estatales, sobre los municipios, y también creo que hay que dar paso a ese análisis multinivel primero de México y después a ver si organizamos un buen equipo aquí en el observatorio y lo hacemos comparado entre varios países, porque ahí sí necesitamos muchas manos que entren, ¿no? En un proyecto de esa envergadura, especialmente si estamos pensando justo ir desde lo nacional hasta lo local, ¿no? En los tres niveles, en los dos niveles,
Ahí sí habrá que hacer un esfuerzo importante, pero este equipo ha hecho cosas maravillosas y va a poder con eso y más. Así que yo creo que es una de las tareas, asignaturas pendientes, y creo que un muy buen esfuerzo, muy interesante que podríamos hacer en los próximos meses o quizá para como 2025, ¿no? Para pensar una investigación de esa naturaleza. Pues miren, de verdad les juro, tengo una cantidad de notas que no me lo creerían. Agradezco a Fla también que me dice que tiene notas específicas en el documento, o sea, también le ayuda muchísimo, al menos para este primer saque del documento de trabajo, y pues me llevo muchas tareas, muchas ideas. De verdad les agradezco mucho porque o sea, me ayudan a recobrar cierto entusiasmo por ese tema, y ver un poco más luz al final del túnel, porque les juro que cuando estoy trabajando llega un momento que dije, uy, uy, así como, ¿por dónde salgo con todo esto, no? O sea, ¿cómo le doy una articulación para que tenga pies, cabeza y que diga algo? Y como dice Flavia, pues justo ese espacio sirve para eso, y es fantástico que tengamos con quienes platicar, ¿no? De nuestras investigaciones. De verdad inspira, ayuda muchísimo, y reitero mis agradecimientos a Sebastián Garrido como un gran profesor que es, y les prometo que van a ser mejores todavía estas gráficas en el futuro. Muchas, muchas gracias por la generosidad de todas y todos, de verdad, muchas gracias, y especialmente a nuestras coordinadoras de este espacio, de este seminario permanente, a Guada y a Flavia, muchas, muchas gracias. Les abrazo a todas y a todos. Gracias, Caro, por este cierre. Insisto, las agradecidas somos nosotras. Este espacio pues, funciona precisamente por la participación colaborativa de todas, de todos, de todes. Y a menos de que Fla me diga que quiere decir algo, damos así por concluida esta sesión. Realmente ha sido muy enriquecedora, y estoy convencida de que, independientemente del desemboque que tenga tu investigación, este monitoreo que haces, no solamente de tomar la fotografía de cómo están las cosas a partir de las elecciones de 2024, sino también en perspectiva histórica, es bien necesario. Me uno a las felicitaciones que te han hecho, y bueno, nos vemos en la siguiente sesión de este seminario permanente en noviembre. No se lo pierdan, y muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio detrás en las gestiones y obviamente con sus participaciones, y agradecemos también a quienes que nos hayan seguido en esta sesión más. Sin más, nos despedimos. Hasta pronto.